Bueno, pues yo les voy a presentar un poco de la nómina. Mi nombre es María Fernanda Julián León y como contenido tenemos la introducción a la nómina, el salario diario integrado, salario base de cotización, horas extras, ISR, IMSS, aguinaldo, vales de despensa. También agregué la prima dominical, cuotas obrero patronales y ya. Bueno, como introducción a la nómina es más que la suma total. Es el desglose de los componentes salariales que van desde el salario base hasta los beneficios y prestaciones adicionales. Analizaremos cómo estos elementos contribuyen a la construcción de paquetes compensarios que van más allá de lo financiero, impactando la calidad de vida y el bienestar de los empleados. Bueno, aquí tenemos el salario diario integrado y pues es la suma de todas las prestaciones que percibe o recibe un trabajador en el lapso de un mes, y este monto total se divide entre los 30 días del mes. Este sirve para, pues en caso de los patrones, principalmente lo utilizan para el cálculo de las cuotas patronales del IMSS e Infonavit. Por lo tanto, conocer como trabajador cuánto se descuenta de estas obligaciones. Su cálculo es, pues primero se saca el salario base de cotización y después se suma con las prestaciones mensuales como lo es la despensa. Y para calcular el salario base de cotización, bueno, primero es el salario base de cotización es la cantidad promedio que un trabajador gana al día. Con esta cantidad el patrón le da de alta en el IMSS y es la base que se usa para poder calcular cuáles serán las cuotas del Seguro Social, Infonavit y demás. ¿Cómo se debe de calcular? Primero, conocer las prestaciones con las que cuenta el trabajador, como lo es el aguinaldo, vacaciones, porcentaje de prima vacacional. También debemos de saber la antigüedad que el empleado tiene en la empresa. Su procedimiento es, el primer paso es que se debe de obtener el salario diario. Después se obtiene el factor de integración por aguinaldo, calcular el factor de prima vacacional. También se realiza el cálculo de factor de integración. Y para terminar y conocer el salario base de cotización, solo se debe de multiplicar el salario diario que obtuvimos al inicio por el factor de integración. Las horas extra. Las horas extras se refieren a las horas de trabajo que se realizan más allá de la duración máxima de la jornada ordinaria. El límite máximo de horas extraordinarias que se pueden realizar anualmente es de 80 horas. La prestación de horas extras es voluntaria. Si las horas extras en una semana no rebasan las 9, se pagará al 100%, pero si rebasa de 9, las siguientes 9 se pagarán, bueno, después de 9 se pagan al 200%. El ISR. ¿Cómo se calcula? Para personas físicas es ingresos menos deducciones permitidas igual a ingresos gravables. Aplica la tabla progresiva del SAT de tasas de 1.92% a 35%, y para personas morales es utilidad, que es ingresos menos gastos deducibles, y se paga el 30% de esta utilidad. Y para el IMSS, el patrón debe de aportar alrededor del 13 o 15% del salario base del trabajador, y el trabajador solo aporta entre el 2 y 3% descontando de su nómina. El monto depende del salario y cubre salud, retiro y riesgos laborales. Ahora, el aguinaldo. Es una presentación anual obligatoria equivalente a mínimo 15 días de salario por año trabajado. Su objetivo es brindar un apoyo económico durante las fiestas decembrinas, y este se multiplica el salario diario por 15 y así se obtiene el aguinaldo. Los vales de despensa. Es un beneficio adicional que otorgan algunas empresas para apoyar al empleado en la compra de alimentos y productos básicos. La regulación no está, bueno,
tiene como regulación que no están obligados por la ley, pero son deducibles de impuestos, hasta un 40% del salario del empleado según la ley del impuesto sobre la renta. Y la prima vacacional es un monto adicional que recibe el empleado por disfrutar de sus vacaciones. Representa al menos un 25% del salario correspondiente a los días de vacaciones y este se calcula de la siguiente forma. El salario diario por días de vacaciones y el resultado se multiplica por el 25%. La prima dominical es una compensación adicional que reciben los empleados que trabajan en domingo, considerando un día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo. El monto equivale al 25% adicional del salario diario del empleado únicamente por las horas trabajadas en domingo. Esto sería, el cálculo sería salario diario por el 25%. Y así se obtendría la prima dominical. El PTU es un derecho de los trabajadores a recibir una parte de las utilidades generadas por la empresa durante el año fiscal anterior. El porcentaje equivale al 10% de las utilidades netas de la empresa calculadas según la declaración fiscal anual. Los criterios son 50% proporcional a los días trabajados y 50% proporcional al salario percibido. Y por último, las cuotas obrero-patronales. Es la aportación obligatoria que realizan tanto los trabajadores como los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social para financiar servicios de salud, pensión, guarderías y otros beneficios de seguridad social. Su base de cálculos es el porcentaje, que varía según el concepto y se aplica sobre el salario base de cotización, que incluye el salario diario más prestaciones como aguinaldo, prima vacacional, etc. Y pues eso fue todo de la parte de teoría. Ahora toca mostrar cómo es el proceso de una nómina. Primero vamos a determinar el salario anual con las prestaciones de previsión social. Aquí podemos ver que es el primer trabajador. Esta fila es del primer trabajador y pues su salario diario es de 215, del trabajador 2 su salario diario es de 845, del 3 su salario diario sería de 520 y del 4 de 760. Pues solo voy a explicar lo del trabajador 1. Esto aplica para todas. Entonces, para sacar el salario anual, solo tenemos que multiplicar el salario diario por 365 días del año. Entonces nos daría un total de 78,475. Para el fondo de ahorro solo tenemos que multiplicar el salario anual por el 5%, lo que vendría siendo 3,923,75. Y para la despensa también utilizamos el salario anual y lo multiplicamos por el 3%. Y pues aquí solo se sumarían lo que es el fondo de ahorro y la despensa. Y también pues el salario anual. Nos quedaría un total de 84,753. Para aquí donde dice 7 veces la UMA anual, lo que tenemos que hacer es multiplicar la UMA, que la UMA equivale a un 108,57 y ese lo multiplicamos por 7, porque sería pues, como dice 7 veces la UMA, pues se multiplica por 7 y de ahí para sacar la anual se multiplica por 365. Ahora, una UMA anual pues sería multiplicar la UMA, que como ya dije es de 108,57 por 365. Para las prestaciones de previsión social se suma lo que es fondo de ahorro más despensa. Y para prestaciones de previsión social grabada se resta lo que es el fondo de ahorro menos la despensa. Quedaría un total de 1,569. Ahora para la previsión de PSS,
grabada por día, se dividiría lo que es las prestaciones de PSS entre 365. Y así sería el salario anual con las prestaciones de previsión social, pero pues como ya dije, esto es anual. Y para sacarlo diario, pues otra vez ocupamos lo que es el salario diario del trabajador 1. Para sacar el fondo de ahorro, ahora, como ya dije, ya no es anual, ahora es diario. Pues lo que se hace es multiplicar el salario diario por 5%, multiplicar el salario diario por 3% para sacarlo de la despensa, y para lo del total de sueldo más PSS, lo que se haría es sumar el salario diario más el fondo de ahorro más la despensa. Y para lo de 7 veces la UMA anual, pues es el mismo proceso que antes, pero ahora no sería anual, solo sería 7 veces la UMA. Y pues eso se saca con 108.57 por 7. Y para una UMA anual, pues ya no, como no es anual, pues no la sacamos y la dejamos como tal. Para las prestaciones de PSS sería sumar lo que es el fondo de ahorro más la despensa, y para sacar lo que es la prestación grabada se divide la prestación de PSS entre 365. Y ahora, para lo del fondo de ahorro, lo que se tiene que hacer, bueno, en el caso del trabajador 1 es se multiplica el fondo de ahorro, bueno, el salario diario por 5% y ahí se saca el fondo de ahorro. Y en el siguiente, pues solo multiplicas la UMA, que es 108.57 por 1.3, porque dice 1.3 sumas. Y de fondo grabado da 0. Bueno, voy a explicar lo de la cuota obrero patronales en el caso del trabajador 1. El salario diario, pues ya dije, es de 215, el aguinaldo sería de 15 días y la antigüedad en la empresa sería de 3. Pues aquí sacamos lo que es el salario base de cotización. Pues si sacamos lo que es el salario base de cotización, que nos da un total de 264.720369. Y lo único que tenemos que hacer, los porcentajes ya están dados, eso no lo podemos cambiar. Y lo único que tenemos que hacer, pues es, aquí en este caso, multiplicar salario diario por 20.400%, daría un 54.00. Y para sacar lo demás, pues se hace exactamente lo mismo. En todas se multiplica el salario base de cotización por los porcentajes que están acá. Se hace en cada una. Y solo que para el subtotal de seguros mensuales, lo que se hace pues es sumar toda esa fila del de 11 al de 18. Y pues ya nos daría ese total. Y para el total solo tenemos que sumar la de 19, que sería el subtotal de seguros mensuales más de 24, que es total de cuotas y aportaciones de seguro social. Y así se saca la cuota de obrero patronales. Y bueno, continuando un poco, antes de explicar lo demás, quiero explicar un poco del aguinaldo. Y como ya dije, solo voy a explicar lo del trabajador 1, ya que pues lo demás es exactamente lo mismo. En el caso del trabajador 1, su salario diario es de 215 y sus días de aguinaldo son 15. O sea, es lo que la empresa le dio.
eso no se puede mover. Entonces, pues lo único que tienes que hacer es multiplicar el salario diario por los 15 días de aguinaldo que te dieron, que daría un total de 3.225. Para las horas extra, acá hay una tablita de horas extra. Y pues el trabajador 1 en la semana tuvo 3 horas extra. Entonces, lo que se hace aquí para calcular las horas extra, pues lo único que hice es multiplicar el salario diario, bueno, el salario por hora. Bueno, antes que nada, para sacar el salario por hora, pues es dividir el salario diario entre 8. Y ahora sí, el salario se multiplica el salario diario por 2 y bueno, lo estoy multiplicando por 2 porque las horas extras se pagan al doble. Entonces, pues el salario diario se multiplica por 2 y de ahí, pues lo multiplicamos por las 3 horas extra que tiene y pues da un total de 161.25. El trabajador 1 no tuvo días festivos, así que pues ahí no se hace nada. Pero podemos aplicar el del trabajador 2, que su salario diario es de 845 y sus días laborados son de, solo laboró un día, o sea, día festivo. Entonces, se multiplica el salario diario por 2 y da un total de 1.690. Y listo. Bueno, pues les voy a explicar ahora lo de el ISR de esta nómina. Pues aquí tenemos al trabajador 1, que pues su sueldo es de 215. Los días de la semana pues son 7. Los días de ausencia, en este caso el trabajador 1 no tuvo ningún día de ausencia, entonces pues sería 0. Y los días trabajados son 6 porque el domingo no se cuenta. En el séptimo día pues es 1 y total de días a pagar serían pues los 7. Y al final de la semana su salario sería de 1.505.00. Ahora, el total de remuneraciones grabadas pues igual es 1.505.00. Para sacar el límite inferior, aquí como nos pide el dato del límite inferior, este se busca en una tablita, en este caso pues sería en la semanal. En el excedente, pues para sacar básicamente se resta la total de remuneraciones grabadas menos el límite inferior, que nos da un total de 46.96. Y buscamos en la tabla también el porcentaje sobre el excedente. Y para sacar el impuesto marginal, se multiplica el excedente por el porcentaje sobre el excedente, que nos da un total de 510.9248. La cuota fija también viene en la tablita. Y el ISR a cargo se saca sumando el impuesto marginal más la cuota fija. En este caso nos da 596.5348. Y para el subsidio al empleado también se busca en una tablita. En este caso es de 407.02. Y para lo del ISR a retener solo se resta lo que sería el ISR a cargo menos el subsidio al empleado. En este caso nos da 189.5148 y pues el subsidio al empleado a favor es 407.02. Y es lo mismo en cada una. Ahora, para el salario base de cotización, aquí tenemos lo que es el trabajador 1, su salario es de 215 y sus años de antigüedad son 3. Para sacar esta columna, que es el aguinaldo, solo se divide 15 entre 365.
Los días de vacaciones son dependiendo los años de antigüedad. Y pues la prima vacacional, lo único que tenemos que hacer es dividir estos 16 días de vacaciones entre 365 días y este se multiplica por el 30%. Ahora, aquí donde dice FI, lo único que tenemos que hacer es sumarle la unidad. A la prima vacacional le sumamos 1 y también le sumamos lo que es del aguinaldo y nos da este total. Aquí se saca el salario base de cotización previo. Este se saca multiplicando el salario diario por el total que nos dio aquí en FI y pues nos da 226.66. El fondo de ahorro pues es multiplicar el salario diario por el 5% y la despensa multiplicar el salario diario por el 3%. Y el salario base de cotización sería el que nos dio en salario base de cotización previo. Y lo mismo en todos los casos. Al IMSS registro de ausencias. Anotar las faltas. Se identifican cuántos días de trabajo no realizó cada trabajador. Descuento de faltas. Resta estos días del total a cotizar. Cálculo de los valores básicos. UMA. Determina el valor de UMA actual. Por ejemplo, para 2024 es 108.57. Salario diario. Obtén el salario diario de cada trabajador. Salario base de cotización. Este se calcula según la fórmula y ajustes correspondientes a las prestaciones legales. Aplicación de fórmulas para aportaciones al IMSS. Enfermedad y maternidad. Prestaciones en especie. Usa la fórmula salario diario 3 UMA por 0.4000% por días a cotizar. Gastos médicos pensionados. Multiplica el salario base de cotización por el porcentaje correspondiente y los días a cotizar. Prestaciones en dinero. Usa la fórmula salario base de cotización por porcentaje por días a cotizar. Invalidez y vida. Aplica la fórmula salario base de cotización por porcentaje por días a cotizar. Cesantía en edad avanzada y vejez. Usa la fórmula salario base de cotización por porcentaje por días a cotizar. Cálculo del subtotal. Suma todos los valores obtenidos en los pasos anteriores para cada trabajador. Considerando los seguros mensuales y, si corresponde, bimestrales. Resultados finales. Subtotal mensual. Suma todas las aportaciones calculadas. Aportaciones totales bimestrales. Multiplica el subtotal mensual por 2. De ahorro trabajador pago neto. Matemática total remuneraciones, total deducciones. Nómina semanal datos iniciales, número y departamento. Identifica a cada empleado por su número y asigna su área de trabajo, producción, ventas, administración, etc. Salario semanal. Registra el salario base semanal de cada empleado. Cálculo de remuneraciones. Fondo de ahorro patrón. Calcula como un porcentaje del salario semanal. En este caso, fondo de ahorro patrón igual a salario semanal por 0.05 despensa. Calcula como otro porcentaje del salario semanal. En este caso, despensa igual a salario semanal por 0.03 total remuneraciones. Suma el salario semanal, el fondo de ahorro patrón y la despensa. Total remuneraciones igual a salario semanal más fondo de ahorro patrón más despensa. Cálculo de deducciones. ISR, impuesto sobre la renta. Usa la tabla de ISR vigente para calcular el impuesto aplicable al salario semanal de cada empleado. IMSS. Calcula las deducciones al IMSS según el salario base y las reglas de cotización. Fondo de ahorro trabajador. Calcula el porcentaje del salario semanal que corresponde al trabajador, normalmente el mismo porcentaje que el fondo de ahorro patrón, 0.05 en este caso. Fondo de ahorro trabajador igual a salario semanal por 0.05 total deducciones. Suma todas las deducciones.
Total deducciones igual a ISR más IMSS más fondo de ahorro patrón más fondo de ahorro trabajador. Cálculo del pago neto. Resta el total de deducciones al total de remuneraciones. Pago neto igual a total remuneraciones. Total deducciones resultados consolidados. Calcula los totales generales para todas las columnas, asegurándote de que los subtotales sean consistentes. Fórmulas clave. Fondo de ahorro patrón. Salario semanal por 0.05 despensa. Salario semanal por 0.03 total remuneraciones. Salario semanal más fondo de ahorro patrón más despensa total deducciones. ISR más IMSS más fondo de ahorro patrón más fondo de ahorro trabajador. Pago neto. Matemática total remuneraciones, total deducciones. Para el registro contable y pago de nómina 1. Cálculo y clasificación de gastos. Obtener la nómina desglosada. Divide los gastos salariales en 3 categorías. Producción. Sueldos y prestaciones del personal directamente involucrado en la fabricación. Ventas. Personal relacionado con actividades comerciales. Administración. Personal de apoyo operativo, gerentes. Recursos humanos, etc. Clasificar los montos en cuentas específicas. Registra cada monto en gastos de fabricación, gastos de ventas o gastos de administración en el debe. Agregar beneficios adicionales. Suma beneficios como fondo de ahorro y despensa, distribuyéndolos según las áreas correspondientes. 2. Registro de retenciones. Calcular deducciones, ISR. Basado en las tablas de retención de impuestos aplicables a los empleados. Cuotas del IMSS. Calcula conforme a las bases salariales integradas. Fondo de ahorro. Determina el porcentaje aportado por cada trabajador. Registrador en el haber. Coloca las retenciones como pasivos, ISR, IMSS y fondo de ahorro, en sus cuentas respectivas. Agrega también cualquier otro monto retenido, como aportaciones a acreedores diversos. 3. Registro de sueldos y salarios por pagar. Determinar obligaciones pendientes. Calcula los salarios netos no liquidados al final del periodo. Registrador pasivo. Registra el total en la cuenta de sueldos y salarios por pagar en el haber. Este monto debe coincidir con la suma de los pagos pendientes. 4. Pago de la nómina. Programar los pagos. Realiza las transferencias o emite los pagos correspondientes a los empleados. Registrar el desembolso. Disminuye la cuenta de bancos. Refleja el pago realizado en el haber. Disminuye sueldos y salarios por pagar. Reduce el pasivo en el debe. Registrador de pagos a autoridades. Cancela los pasivos de ISR, IMSS y fondo de ahorro al momento de pagar a las autoridades correspondientes. 5. Verificación del saldo. Verifica que las sumas en el debe y el haber sean iguales. Asegúrate de que todos los movimientos estén correctamente reflejados en las cuentas correspondientes. 6. Presentación de informes. Genera informes contables para presentar a los directivos o responsables de auditoría. Asegúrese de que estén documentadas todas las transacciones y pagos realizados.